Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 7. Capítulo 82. Tú y Takina os mudasteis juntos. Aunque dice viviendo juntos, en realidad solo significa que te asignaron la habitación en la que solía quedarse Chisato y no sucedió nada inusual. A diferencia de Chisato, tiene el pelo negro hasta los hombros y un rostro refinado y sereno. Parece tranquila y distante, su personalidad es seria y le disgustan las cosas irracionales y sin sentido. Ella es igualmente meticulosa en su vida diaria. No usa accesorios, sus zapatos siempre están impecablemente arreglados a la entrada y el cuello de su uniforme gris oscuro siempre está limpio y pulcro. A veces, cuando está absorta en sus pensamientos, parece bastante severa, dando la impresión de estar siempre enfadada. Para garantizar una convivencia más fluida contigo, incluso ha preparado una pequeña guía de convivencia. Contiene un registro detallado de cuando ambos usan la lavadora, el tendedero y el baño. Para cuidarte mejor, incluso reservó mucho tiempo para ella misma, y el tiempo que originalmente estaba destinado a que tú lavaras, lo ocupó ella. Su rostro delicado y sereno estaba lleno de seriedad. Simplemente sonreíste alegremente y dejaste de lado el manual tendencioso, compartiendo las tareas del hogar con ella. Ella tenía algunas objeciones a su acuerdo, pero cuando vio su expresión firme, el hielo en su corazón se derritió. Ustedes dos comenzaron a vivir juntos de acuerdo con las nuevas reglas de la casa. La contabilidad de Rico Rico siempre fue su responsabilidad, y los registros diarios eran bastante complicados, por lo que después de cada turno, llevaba su trabajo al dormitorio y trabajaba hasta tarde. En esas ocasiones, le preparabas una sopa refrescante o una papilla caliente. Al principio, ella se negó a dejar que la molestaras, pero después de probar la primera cucharada, su reticencia se suavizó. A medida que vivían juntos, sus interacciones se hicieron más frecuentes. Tu personalidad optimista y alegre parecía tener una influencia positiva en ella, y los días en que te sonreías se hicieron cada vez más frecuentes. Al mismo tiempo, parecía entender por qué Chisato, que se negaba a abrir su corazón a cualquier hombre, estaba completamente desinhibida contigo. Porque incluso ella. Su relación con Takina se profundizó. Sueles echarte siestas en el sofá de la sala. Ella te sermoneaba, pero tú siempre te reías y asentías, solo para terminar de nuevo en el sofá a la misma hora al día siguiente. Poco a poco, se dio cuenta de que dar sermones no tenía sentido, así que dejó de hacerlo. Pero a partir de ese día, cada vez que te despertabas en el sofá, te encontrabas cubierto por una manta. Le preguntabas al respecto, y ella siempre lo negaba, diciendo que no le importaba. Pero en ese momento, la molestabas y la veías sonrojarse, y ella te daba un puñetazo suave, satisfecha de que el tema hubiera terminado. Tu comunicación con ella se hizo más frecuente. Cuando tenía tiempo libre, apoyaba la mejilla en su mano, observándote mientras soñabas despierto. Tú, aún sumido en el dolor por la muerte de Chisato, no te diste cuenta. Seguiste trabajando en Rico Rico. O bajo su dirección, el negocio, Rico Rico, se estabilizó y los clientes siguieron apareciendo durante todo el día. El trabajo burocrático le permitió olvidar temporalmente la tristeza de perder a Chisato. También aprovechaste tu tiempo libre para visitar el orfanato dirigido por el gerente de la tienda, Mika, donde enseñaste a los niños a leer y escribir. Para ti, estos niños eran el resultado del esfuerzo de Chisato. Trataste a todos los niños por igual, y tu sentido del humor rápidamente te valió el estatus más alto entre ellos. Al mismo tiempo, su bondad hacia los niños la cautivó profundamente y ella le ayudaba con ellos. Su mirada era difícil de apartar de ti, al mismo tiempo, estaba muy preocupada por tu estado mental. Podía sentir que sus pasos aún estaban estancados el día en que aquella muchacha alegre y radiante partió. Aunque tampoco podía separarse de Chisato, al verlo todavía estancado, sintió una punzada de tristeza. Ella quería ayudarte a salir de las sombras, pero debido a su naturaleza seria, su pensamiento rígido y su falta de habilidades sociales, no podía pensar en ningún buen método. Así que solo podía mencionar a Chisato con menos frecuencia frente a ti, observándote en silencio y apoyándote desde atrás. Pero todos esos pensamientos se desvanecieron un día cuando ella llegó a su puerta, oyendo sus pesados y profundos suspiros desde el otro lado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que vivir en una habitación llena de la esencia de Chisato era, en sí mismo, una tortura para su estado mental. Estar detrás de ti y apoyarte desde atrás no ayudó en absoluto. Ya había perdido a la chica que era como una hermana para ella. Si te perdía a ti también, ni siquiera podía imaginar qué haría. Ella recogió todas sus dudas anteriores, abrió la puerta y te abrazó fuerte. Su rostro estaba cubierto de pelo negro. Su bello y rosado rostro estaba oculto bajo su cabello negro, como la luna blanca oculta tras nubes oscuras. Usted se sorprendió y sobresaltó por su repentina intrusión. Pero, para tu sorpresa, ella simplemente dijo que estaba dispuesta a compartir la carga contigo, porque parecía que estar contigo le daba el coraje para enfrentar todo. Y ella te dijo que sus sentimientos podrían ser más inmaduros que los de Chisato, pero que intentaría madurar. Por favor, no mires a Chisato, mírame a mí. Su pálida mano acarició el rostro de Minami. Sus ojos morados, como glicinas, brillaban intensamente, y su delicado y refinado rostro rebosaba seriedad. No pudiste evitarlo. Del mismo modo, Inoue Takina no quería que esa chica brillante siguiera encarcelando al actual Inoue, algo que Chisato, quien ya había fallecido, nunca querría presenciar. Si Chisato estuviera aquí, no le gustaría verte así. Murmuró, acariciando suavemente el ceño fruncido de Minami y los contornos de su rostro con sus delicados dedos. Luego bajó la cabeza. Y ella lo besó profundamente. Su repentina intrusión atravesó su corazón como lo había hecho una vez la muchacha alegre y radiante cuando apareció en su actuación al aire libre. Después de haber quedado atrapado en la confusión por la muerte de Chisato, finalmente reconociste el afecto de esta chica seria y de cabello oscuro. Ella le dijo sinceramente que podía tomar el lugar de Chisato. Pero ante esto, usted simplemente sacudió la cabeza en señal de negación. Y le dijiste que Chisato era irreemplazable, pero ella también lo era. Obligar a la chica de cabello oscuro a reemplazar a esa chica no solo sería una falta de respeto hacia Chisato, sino también una afrenta a sus propios sentimientos. Nadie podía sustituir a nadie, y los valorabas a ambos por igual. Aunque Takina no dijo mucho, sus palabras la conmovieron profundamente. Y ella ya le había entregado su corazón a Chisato, y ahora, estaba dispuesta a dártelo a ti. Teniendo en cuenta tus sentimientos, decidió no permitirte permanecer más en la habitación de Chisato. Tu ropa de cama ha sido trasladada a su habitación y tú te has mudado oficialmente a su habitación. En cierto modo, tú y Takina habían comenzado oficialmente su vida juntos. Se despierta antes que tú y prepara el desayuno. Cuando te despiertas, te da la ropa que usarás durante el día y empieza a hacer la cama.
Tu cepillo de dientes y tu vaso siempre estarán juntos, y todo se mantendrá limpio y organizado. A menudo te burlas de ella, bromeando que probablemente terminará siendo malcriada y se convertirá en una persona inútil. Cada vez que dices eso, su timidez natural hace que sus mejillas se pongan rojas y gire la cara para evitar mirarte. Burlarse de ella durante los descansos, observar su cara tímida, se convierte en una de sus cosas favoritas. A diferencia del entusiasta y alegre Chisato, en la cama, Takina siempre abandona su comportamiento frío y reservado hacia los extraños, adoptando en cambio un rostro tímido, a menudo cubierto de vergüenza. Los empleados de Rico Rico también reconocen su nueva relación. Para ellos, los días de desesperación fueron verdaderamente lamentables. Ahora que has encontrado un nuevo propósito, se alegran de verdad por ti. Al fin y al cabo, los difuntos ya no están y los vivos necesitan seguir adelante. Con el paso de los días, compaginas tus estudios universitarios con la gestión del negocio Rico Rico. Como no has abierto una sucursal, la tienda sigue funcionando a buen ritmo. Durante este periodo, ganaste mucho dinero con Rico Rico. Usaste ese dinero para invertir en varios fondos, todos los cuales generaron ganancias sustanciales. Gracias a su apoyo financiero y publicitario, las actividades del orfanato han vuelto a la normalidad. Ahora cuenta con el apoyo institucional adecuado y ya no necesita preocuparse por sus finanzas. Se produce un acontecimiento importante. Quizás debido a su constitución física, Inoue Takina quedó embarazada. Esto no le sorprende a ninguno de los dos, ya que ambos llevan tiempo deseando casarse. Sin embargo, debido a sus apretadas agendas con Rico Rico y el orfanato, nunca habían hablado de ello. Ahora que Rico Rico se ha estabilizado financieramente y el orfanato va por buen camino, tal vez sea hora de pensar en el matrimonio. Todos los empleados de Rico Rico lo aprueban y envían sus bendiciones. La fecha de la boda se fija rápidamente. Su carácter gentil y reservado es muy elogiado por su familia, quienes apoyan plenamente su decisión. Inoue Takina dejó escapar un suspiro de alivio, apretando suavemente su mano y ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. El día en que se rellenan los formularios de registro y solicitud para la boda, la habitualmente indiferente Takina sonríe más que nunca. Su boda con Inoue Takina es grandiosa y lujosa. El gerente de la tienda, Mika, gasta una fortuna preparando una boda perfecta con un kimono blanco. El día de su boda, lleva su cabello negro recogido en un moño, dejando al descubierto su cuello blanco como la nieve. Al verte, te sonríe radiante con su kimono blanco de novia y te tiende la mano. Toma su mano y, con la guía del celebrante, se lleva a cabo la ceremonia nupcial. Su vida matrimonial con ella está llena de felicidad. Hacen todo lo posible por prepararla para el parto, y bajo sus cuidados, su sonrisa nunca se desvanece. Ambos piensan a menudo en Chisato. Siempre que piensan en esa chica alegre y encantadora, intercambian sonrisas, como si todavía estuviera a su lado, acompañándolos en cada paso del camino. Conforme pasa el tiempo, nace tu hija y la llamas Chisato. Esta es probablemente la última forma en que podemos honrar la memoria de aquella alegre niña. Todo parece ir en una dirección muy positiva. Tener un hijo suele ser un acontecimiento feliz para todos, pero no para ti. Aunque estás feliz, notas algo inusual. A diferencia de otras embarazadas, tu esposa parece extremadamente débil después de dar a luz. A menudo tose toda la noche y tiene dificultad para dormir. Para ocultártelo, ella, que nunca antes ha usado maquillaje, toma por primera vez una base para cubrir su tez pálida. Está claro que su torpe intento de maquillaje no te va a engañar. La llevas al hospital para un examen y descubres que los síntomas del embarazo fueron muy fuertes, dejando su cuerpo, una vez sano, extremadamente frágil después del parto. Cuando ves que su rostro se derrumba, lo único que puedes hacer es permanecer a su lado. Desafortunadamente, la mala suerte toca 2 veces. Durante el tiempo en que ella aún puede moverse, usted y Takina hacen muchos videos para su hija, Souji Chisato. Takina quiere decirle a su hija que la ama a través de estos videos. Respeta sus deseos, pero verla debilitarse cada vez más y perder el conocimiento varias veces te hace querer dejar de filmar. Pero al final terminas viendo todos los videos bajo su atenta mirada. Poco después de finalizar el rodaje, Inoue Takina, que estaba bajo su supervisión, falleció. La desgracia te golpea 2 veces. Después de su muerte, sientes que falta una parte de ti y la depresión persiste en tu corazón. Piensas en ser fuerte por tu hija en crecimiento y cooperas activamente con la terapia, pero 2 golpes duros en la vida son imposibles de soportar. 3 años después, usted enferma de depresión y fallece, todavía triste y retraído. Antes de su muerte, los compañeros de Rico Rico se reunieron a su alrededor y prometieron criar a Souji Chisato. Souji Chisato se acostó sobre su pecho, llorando y llamando su nombre con una voz suave e infantil. Sentiste una profunda reticencia, pero finalmente cerraste los ojos y falleciste. Simulación completada. Capítulo 83. Simulación completada. Puntuación del sistema, 65 puntos. Evaluación del sistema, en la próxima vida, el amor florecerá, ella no será la única persona a la que amarás. Tu encuentro con ella fue pura casualidad. Siempre estaba radiante, llena de energía. Para comprender el origen de tu arrepentimiento, tomaste la iniciativa de ir tras ella. Te esforzaste mucho, ideando diversos planes, pero tu relación con ella enfrentó algunas dificultades. Sin embargo, al final, gracias a tu persistencia, su corazón cauteloso se ablandó y no pudo resistirse a tus encantos, convirtiéndose en tu amada. Durante ese tiempo, te quedarías en el bar, observando su figura ocupada, su mirada tierna dándote la sensación de vislumbrar una vida futura. Pero al final, la chica del cabello dorado no pudo hacerlo. Al dejarla, tu vida se volvió como el invierno. No querías la primavera, ni el verano, ni un futuro lejano. Solo la querías a ella, una mañana y una noche plenas. Pero ese deseo fue, al final, solo un lujo, y te hundiste en una profunda tristeza, sentado en la habitación donde ella vivió, consumido por innumerables pensamientos. En ese momento, lo que te salvó fue la chica de cabello oscuro que tocó a tu puerta, y también a la puerta de tu corazón. Ella se hizo cargo de su vida, sermoneándolo sobre su estado de deterioro. Sin que lo supieras, tu seriedad, concentración y meticulosidad se habían convertido en la base de tu segunda vida. La abrazaste, decidido a protegerla. Pero la vida no es larga y el momento de la muerte quedará congelado en el tiempo para siempre. Después de dar a luz a su hija en su juventud, tristemente falleció en sus brazos. No podías comprender por qué el mismo golpe doloroso te golpeaba 2 veces, robándote la felicidad y la calidez. Tu estado mental se deterioró, y aunque cooperaste activamente con el tratamiento psicológico, este resultó inútil. Nadie puede soportar 2 golpes duros en la vida. Te quedas congelada a los 28 años, con solo arrepentimiento por tu hija y por ellos en tu corazón.
Aún sabiendo que esto te llevará al arrepentimiento, quizás en otra vida te vuelvas a enamorar de ellos. No puedo aceptar eso. Después de leer la evaluación del sistema y sentir los recuerdos dolorosos y tristes inundar su mente, Minami finalmente no pudo contener el sonido de frustración que escapó de su pecho. Sí. Frustrado. Muy frustrado. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué terminaron todos muertos, tomados de la mano? Minami se dio la vuelta en la cama, sin poder comprender. Lo que más no pudo entender fue, ¿por qué todos los finales están llenos de arrepentimiento, sin importar la opción que elija? Y esta vez, fue aún peor. No solo falleció Chisato, sino que su amiga Inoue Takina tampoco vivió mucho más. Esta vez, el sistema solo otorgó 60 puntos, simplemente porque comenzó a salir con Chisato. Pero, desde la perspectiva de Minami, este resultado fue aún más difícil de aceptar que el de 34 puntos, en el que se casó con la señora Yamada. Al menos cuando se casó con la señorita Yamada, encontró la felicidad en su vida de casado. Pero ahora, todos murieron arrepentidos. Todo lo que querían hacer quedó sin hacer, y sus esperanzas no se cumplieron, todas sepultadas en el arrepentimiento. Lo que Minami más no podía aceptar era que, esta vez, había elegido la opción correcta. Pero el resultado fue aún un fracaso. Esto fue muy difícil de soportar para él. Déjame pensar detenidamente qué causó este resultado. Minami negó con la cabeza, tratando de apartar los lamentables recuerdos de su mente, y comenzó a reflexionar. En esta simulación, eligió seguir a Chisato y estas dos opciones no parecieron presentar problemas. Desbloqueó con éxito la nueva escena Rico Rico. Y su relación con Chisato mejoró en el trabajo. El progreso ha ido mucho más allá del lento ritmo de la primera ronda. Todo debería haber mejorado. Pero al final, Chisato sucumbió a los efectos de una enfermedad cardíaca congénita y murió prematuramente. Entonces, cayó en la tristeza y conoció a Inoue Takina. Entonces, no importa cuál sea mi elección, no importa cómo cambien las opciones, mientras no pueda cambiar el hecho de que Chisato murió de una enfermedad cardíaca congénita, el resultado siempre conducirá al arrepentimiento. Después de analizar la relación de causa y efecto, Minami finalmente comprendió la dificultad de esta simulación. A menos que pudiera salvar la vida de Chisato, el final inevitablemente conduciría al arrepentimiento. Minami se frotó las sienes. La emoción inicial de una vida, un camino claro ya se había disipado por completo. Después de todo, ya había intentado 2 simulaciones y ni siquiera había estado cerca de un final feliz. No se apresuró a realizar otra simulación de manera imprudente, sino que revisó la información y la experiencia existentes, dirigiendo su atención a la sección de tiendas en el simulador de romance. Allí, la poción curativa, brillaba tentadoramente con 900 puntos de vida. Su breve pero clara descripción fue: medicina curativa universal, 900 puntos de corazón después de ser ingerida. Teóricamente puede curar cualquier herida o enfermedad incurable. Minami negó con la cabeza. Para alguien que solo tenía alrededor de 1200 puntos de corazón, la poción curativa universal de 900 puntos de corazón era bastante cara. Pero no había mucho que dudar cuando se trataba de lo que tenía que hacer. Francamente hablando, Minami sabía que no era exactamente un santo, pero no era lo suficientemente frío como para simplemente ver a una joven morir de una enfermedad. Especialmente cuando tenía la capacidad de salvarla. Esto no se debió enteramente a la simulación. Fue más bien una cuestión de conciencia básica. Si él supiera que Chisato moriría de una enfermedad pero decidiera ignorarlo, Minami sentiría que viviría para siempre con el peso de la culpa. Pero había otro problema. Minami recordó la situación del señor Yamada basándose en la simulación con la señora Yamada. Murió debido a una insuficiencia pulmonar repentina y dificultad para respirar. Aunque Minami le había recordado a la señorita Yamada que estuviera atenta a la salud de su padre. ¿Pero qué pasaría si en ese momento su cuerpo ya no tenía reparación? Por ahora, solo había una poción curativa universal. ¿A quién debería dársela? El equilibrio entre ambos lados de la balanza empezó a tambalearse. Minami no quería pensar en ello, pero no le quedó más remedio que reflexionar sobre el asunto. En ese momento, su teléfono celular, que estaba cargándose en la mesa de noche, sonó de repente con una notificación de mensaje de Line. Minami salió de su ensoñación y cogió el teléfono. Mientras desbloqueaba hábilmente su teléfono, se preguntó quién podría estar contactándolo tan tarde. En primer lugar, podría despedir a la señora Goto, la criatura socialmente ansiosa. Después de todo, él siempre era quien la contactaba por la noche, y con su ansiedad social de nivel 3, la idea de que ella lo contactara era casi ridícula. Entonces, ¿quién podría ser? Acababa de añadir a Kita Ikuyo a su line, o quizás a Nijika, o quizás a Seika, pasan. El número de personas que lo agregaron como amigo fue bastante pequeño. Instintivamente, Minami miró su line. Y luego, vio un apodo que le sorprendió. El loco solitario del bajo, ¿estás ahí? Y el primer chico guapo de Tokio, hola, señorita Yamada. El bajista solitario, eso es demasiado formal. Puedes llamarme Rayo. La imagen adjunta muestra a una mujer de pelo azul sosteniendo un bajo ensangrentado y golpeando a alguien en la cabeza. La repentina petición de un apodo más informal dejó a Minami atónita por un momento. Esto ya no es una simulación, señora Yamada. ¿Cómo aumentó tan rápidamente su nivel de afecto? El primer chico guapo de Tokio, bien, Rayo, ¿cuál es el problema? El loco solitario del bajo, no añadir, señorita, punto. El primer chico guapo de Tokio, Rayo, ¿qué pasó? Hubo una larga pausa antes de que la señora Yamada respondiera. Quizás estaba genuinamente complacida con la franqueza de Minami. Al poco tiempo. El loco solitario del bajo, no fue nada, solo quería darte las gracias por hoy. El primer chico guapo de Tokio, por favor, llámame Minami-san o simplemente Minami. No seas tan formal, Rayo y yo aún no somos muy cercanos. El fan solitario de abajo, me tomé el día libre para llevar a mi padre al hospital para una revisión. Gracias a tu recordatorio, le detectaron el problema pulmonar. Te lo agradezco mucho, Minami. Parecía que la señora Yamada estaba realmente despreocupada y no entendía realmente lo que significaba respetar las palabras de alguien. Debido a los resultados garantizados en la simulación, Minami aceptó, aunque de mala gana, la forma informal en que ella se refería a él. El primer chico guapo de Tokio, ¿se ha detectado la enfermedad? El fan solitario del bajo, sí, parece ser una infección pulmonar viral con un largo periodo de incubación. Pasaría desapercibida en un chequeo médico básico. Gracias de nuevo. El primer chico guapo de Tokio, ¿hay alguna forma de lidiar con esto? El loco solitario del bajo, me avisaste con tiempo, y la situación aún no es grave. Unos días de suero intravenoso deberían solucionar el problema.
Pero si hay un retraso, el virus latente podría manifestarse, y eso sería problemático. Una larga secuencia de mensajes seguida de uno corto. El loco solitario del bajo, ¿tienes tiempo mañana? Te invito a cenar. El primer chico guapo de Tokio, no necesitas ser tan educado. El loco solitario del bajo, si no quieres esto, entonces iré a ti con los ingredientes y lo cocinaré para ti. Minami. Señorita Yamada, por favor detenga esto. Minami tenía su mano en su cara, frustrada. Recordó la escena de cuando anteriormente personificó a Bokchi. Parecía que todo se desarrolló de manera similar en aquel entonces. Al principio, Yamada Rayo solo estudiaba, pero poco a poco, empezó a frecuentar su casa para comer y beber. Durante este tiempo, su cariño por él también aumentó considerablemente. Si esa hubiera sido la simulación, Minami calculó que, al elegir esa opción, el resultado más probable habría sido casarse con la señora Yamada. Sus dedos comenzaron a deslizarse por la pantalla del teléfono. El primer chico guapo de Tokio, ¿sabes cocinar, Rayo? El loco solitario del bajo, no sé cocinar, pero puedo aprender. Soy un genio del bajo, así que seguro que cocinar no será un problema. Rayo. ¿Quién te dio el coraje para decir esas cosas? En la simulación, incluso después de estudiar cocina durante 3 meses, tu habilidad culinaria todavía estaba solo en el nivel 1, ¿lo sabías? Minami negó con la cabeza y rechazó la oferta de plano. El primer chico guapo de Tokio, no es necesario, nos vemos afuera. El loco solitario del bajo, ¿en serio? ¿No te arrepentirás? El primer chico guapo de Tokio, ¿ve que te arrepientes? El solitario aficionado a la lubina, incapaz de probar la comida preparada por la primera chica hermosa de lubina de Tokio. La imagen adjunta muestra a una mujer de cabello azul sosteniendo una espátula. El primer chico guapo de Tokio, se me acabó la batería, voy a desconectarlo. Mañana quedamos en hora. El usuario de Line con el avatar de Panda ha desaparecido. Yamada Rayo. Apoyó su mano perezosamente sobre su mano, con mirada indiferente, y dejó a un lado su teléfono celular. Luego se estiró y bostezó. Decidimos la hora mañana. Mirando el avatar de Minami en su teléfono, Yamada Rayo ladeó la cabeza y pensó un momento. ¿Será esta mi primera vez saliendo con un chico? Ella se levantó y fue a su armario. Este no servirá. Ah, ese tampoco servirá. Esto debe estar bien, ¿verdad? Se puso su blusa negra de manga larga favorita y una falda midi azul oscuro. Luego, se paró frente al espejo, impasible, mientras se examinaba. No está mal. Vamos con esto. Estiró las piernas hacia atrás en la cama, se puso los auriculares y comenzó a escuchar música mientras hojeaba una revista. La primera vez que salió con un chico. Aunque no tenía un interés particular en Minami, todavía sentía cierta sensación de anticipación. Sin embargo, por otro lado, la señorita Yamada realmente tiene una actuación consistente. Sentado en la cama, Minami no pudo evitar masajearse las sienes, murmurando para sí mismo. Sí. Fue verdaderamente una actuación consistente por parte de la señora Yamada. Después de tantos ciclos de simulación, Minami finalmente se dio cuenta de esto. La señorita Yamada era, de hecho, un personaje muy estable. En ese momento, sospechó que no era solo una simulación. En realidad, la señora Yamada probablemente era la misma persona. Pero, mañana solo habría una comida. Una vez que todo esto terminara, debería poder mantener la distancia y no tendría que lidiar más con la señora Yamada, ¿verdad? Minami se frotó la barbilla y volvió a analizar la simulación que acababa de terminar. Estaba tan concentrado en su plan para salvar a Chisato que no se dio cuenta de las recompensas del sistema. Como no tenía nada más que hacer en ese momento, podía echarles un vistazo. Acuerdo del sistema, has adquirido una característica especial, nivel de sensibilidad 1. Nivel de sensibilidad 1. Minami observó la nueva característica y trató de adivinar, aproximadamente, de quién era el talento. Ese era probablemente el talento único de Chisato. A diferencia de la gente común, Chisato siempre poseyó una sensibilidad increíblemente aguda. En la historia original, incluso era capaz de esquivar balas gracias a sus agudos reflejos. Así era exactamente como se desarrollaba la historia. ¿Esquivar balas con tus reflejos? Eso debe ser nivel 5, ¿no? Minami pensó mientras miraba hacia otro lado. El rasgo de sensibilidad en el nivel 1 fue el más útil para centrar la atención y mejorar el tiempo de reacción. Era mejor que nada, pero por ahora no necesitaba preocuparse por ello. Lo que más le preocupaba era que el padre de Yamada Rayo ahora parecía estar completamente bien. Entonces, el siguiente paso para él fue descubrir cómo acercarse a Chisato, que tenía una enfermedad cardíaca congénita, y convencerla de tomar la medicación universal. Esto era algo que necesitaba considerar seriamente. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 84. Temprano a la mañana siguiente. Ya despierta, Minami se levantó de la cama sin dudarlo, aún con calor. Tras una ducha rápida y cambiarse de ropa, comenzó su carrera matutina. Tu condición física ha mejorado ligeramente. Tu nivel de ejercicio ha aumentado. Nivel de ejercicio actual, 7. ¿Han aumentado las estadísticas de ejercicio? Mientras se secaba el sudor y bebía agua, Minami se quedó mirando la notificación repentina que apareció y tocó la pantalla para abrir su panel de estado. De hecho, en sus atributos personales, su estadística de ejercicio físico había ascendido a 7. Este rápido aumento hizo que Minami se detuviera y reflexionara. Si el nivel de actividad física de una persona promedio es de alrededor de 5, entonces sus 7 puntos deberían hacerlo más fuerte que la persona promedio, pero aún más débil que un atleta profesional. Es probable que el nivel de actividad física se volviera más difícil de aumentar a medida que envejecía. Sin una formación profesional, la mayoría de las personas probablemente nunca podrán superar el nivel 8 en toda su vida. Y si dejas de usarlo por un tiempo, es muy posible que los 7 puntos recién obtenidos vuelvan a caer. Con este hallazgo, Minami comprendió por qué el aumento había sido tan rápido. A diferencia de las estadísticas de inteligencia, que tenían un componente de talento inherente, las estadísticas de ejercicio dependían en gran medida del esfuerzo, además de la habilidad natural. Pero aún así, el aumento en mi índice de ejercicio significa que mi condición física general ha mejorado. Eso es genial. Al sentir su cuerpo con más energía, Minami estaba bastante satisfecha. Nunca planeó competir en eventos deportivos, por lo que tener un cuerpo sano ya era una gran ventaja. Por lo menos, esto redujo las posibilidades de que muriera por negligencia física en la simulación. Muy bien, es hora de prepararse.
Hoy se encontraría con llamada Rayo, por lo que pensó que debería hacer un pequeño esfuerzo. Sacó casualmente una camisa del armario y un par de pantalones casuales a juego. Completamente vestida, Minami se paró frente al espejo, mirando su reflejo por un largo tiempo antes de fruncir el ceño. ¿Lo que está sucediendo? El rostro de la joven de 17 años en el espejo estaba limpio y puro, con pómulos altos y ojos brillantes que parecían brillar. Y luego, ¿por qué sigues siendo tan increíblemente hermosa hoy? Su expresión de disgusto gradualmente se convirtió en admiración mientras miraba su propio reflejo. Tu rasgo especial narcisismo ha aumentado considerablemente. Tu nivel de narcisismo ha aumentado. Nivel actual de narcisismo, 3. La repentina notificación del sistema dejó a Minami paralizada por un momento. Al ver el evidente texto narcisismo nivel 3, realmente comenzó a sospechar que el simulador maldito estaba funcionando mal. ¿Cómo fue eso posible? En ese mundo, la única persona que conocía con narcisismo de nivel 3 era la señora llamada. Según el sistema de clasificación. Nivel 1, principiante amateur nivel 2, elite amateur nivel 3, profesional. ¿Me estás diciendo que mi narcisismo alcanzó al de la señora llamada en solo una semana? A Minami le resultó increíblemente difícil aceptar esto. Ahora estaba realmente convencido. Este maldito sistema era una mezcla absoluta de confianza y narcisismo. La señorita llamada cultivó su narcisismo desde la infancia, refinándolo a lo largo de más de una década. Y sin embargo, ¿logró igualar su progreso en solo una semana? ¿Que esto tenía que ser algún tipo de broma? Este sistema necesita urgentemente una actualización. Está claramente lleno de errores. Minami pensó con absoluta certeza. En cuanto a dudar de ti mismo, eso estaba sencillamente fuera de cuestión. ¿Minami alguna vez tendría algún problema? Ignorando la notificación del sistema, Minami ordenó su habitación y se fue. Al salir, no decidió inmediatamente qué dirección tomar. En cambio, se quedó quieto y sacó su celular. Con una impecable camisa blanca, se encontraba bajo la suave luz del sol matutino. El resplandor dorado acentuaba sus imponentes rasgos, dándole un aura relajada pero naturalmente carismática. Algunas chicas de secundaria que estaban de compras en la calle lo notaron inmediatamente. Susurraban entre ellos, tratando de adivinar su identidad. ¿Es actor? ¿Quizás un cantante? ¿Es tan guapo? ¿Una modelo, quizás? Ajeno a la conversación, Minami estaba completamente concentrado en su teléfono celular. El chico más guapo de Tokio, ¿dónde estás? El loco solitario de la ciudad baja, estoy aquí. Ubicación adjunta. Minami miró rápidamente la dirección que llamada había enviado. No estaba lejos de su casa, a unos 10 minutos a pie. Esto significaba ahorrarse algo de dinero en el tren, lo cual era una ventaja. Pero, ¿por qué este lugar me parece tan familiar? Reflexionó un momento, pero decidió no darle demasiadas vueltas. Guardó el teléfono y empezó a caminar hacia donde estaba llamada. Sin embargo, a medida que caminaba, la sensación de familiaridad crecía. Y entonces, a mitad de camino, finalmente se dio cuenta. ¿No es este el camino a Rico Rico? Sí. En la simulación, había recorrido ese camino hacia Rico Rico innumerables veces. A la vuelta de la esquina, a la derecha, estaba el acogedor café con un cartel de madera, que exudaba una atmósfera de tranquilidad y vida cotidiana. Rico Rico. Minami no esperaba que el restaurante al que llamada Rayo lo había invitado esta vez fuera en realidad Rico Rico. El destino realmente trabaja de maneras misteriosas. En la simulación, se devanó los sesos, lo intentó todo e incluso tuvo que jugar una segunda vez solo para desbloquear el café Rico Rico como una nueva escena. Pero en la vida real, todo lo que hizo falta fue aceptar casualmente una invitación, y Rico Rico fue desbloqueada así como así, sin más preámbulos. ¿Qué significaba, según la lógica de la simulación? Si no hiciera absolutamente nada más que aceptar la invitación de llamada, ¿podría establecer una conexión directa con Nishiki Hichisato? Al darse cuenta de esto, Minami se quedó sin palabras, algo raro para él. Entonces, todo el esfuerzo que dedicó a seguir a la gente, a estudiar técnicas de acoso. ¿Cuál era el propósito de todo esto? No podía ser que hablara en serio sobre querer convertirse en un cazador de chicas guapas, ¿verdad? Minami negó con la cabeza y continuó caminando hacia adelante. Al tomar su celular, la chica de cabello corto y azul oscuro parpadeó sin expresión. Un pequeño lunar en el rabillo del ojo le daba un toque de elegancia natural a su encanto. Sentada en el mostrador del café, miró el mensaje del chico más guapo de Tokio. Estoy en camino. Apoyó la mejilla en la mano y tomó un sorbo de café. ¿Cómo está, señora? El barista con vasos que estaba detrás del mostrador preguntó. Es bueno. Después de dejar su taza de café ricamente tallada, la señora llamada apoyó la barbilla en el dorso de la mano y, en un tono casi profesionalmente crítico, comentó. El sabor inicial es amargo, pero rápidamente da paso a un regusto dulce. Los granos deben ser de alta calidad y la técnica de preparación manual es muy refinada. Tanto el aroma como el sabor son impecables. Su mirada, habitualmente perezosa, se volvió más penetrante, como si hubiera descubierto todos los secretos escondidos en la taza de café. Y luego. Ya que está tan bueno, ¿te importaría pagar la cuenta ahora? Serán 1500 yenes, incluyendo el café recién hecho y el arroz con curry que sobró para llevar. Llamada Rayo. Mi amigo ya casi está aquí. Como si estuviera un poco avergonzada, retiró su pequeña mano y respondió con una expresión vacía. Muy bien, entonces. Mizuki Nakahara, la barista de Rico Rico, dejó escapar un pequeño suspiro al escuchar la respuesta de la chica de cabello azul. Ella no esperaba encontrarse con un cliente que había huido sin pagar la cuenta durante su turno. Y a juzgar por el atuendo de la muchacha, su ropa consistía en raras piezas vintage, del tipo que eran caras simplemente porque eran difíciles de encontrar. Alguien así no podría permitirse gastar 1.500 yenes, ¿verdad? Mizuki no quería complicarle las cosas a la chica, pero Rico Rico estaba teniendo dificultades económicas, y 1.500 yenes no era exactamente una cantidad insignificante. Mientras pensaba en esto, sonó el timbre de la entrada. Bienvenido, ¿eh? Mizuki comenzó a saludar al cliente, pero se congeló en el lugar al segundo siguiente. Sin ninguna razón específica, solo que el joven que acababa de entrar al café era absurdamente guapo. El modo en que se movían sus ojos transmitía una claridad pura y vigorizante, difícil de describir con palabras. Aunque llevaba la ropa más sencilla posible, una camisa blanca y pantalones negros informales. De alguna manera todavía exudaba una presencia naturalmente fresca y sorprendente. Sin embargo, en el siguiente instante. Sonido metálico seco.
El crujido agudo de una silla al ser empujada rompió bruscamente la atmósfera serena. Al mismo tiempo, la chica fría y perezosa de cabello azul se levantó y caminó hacia el joven. Minami. MMM. El joven, llamado Minami, se detuvo sorprendido y su mirada se encontró brevemente con la de Mizuki. La chica de cabello azul, ahora centro de atención, dejó que su expresión fría y lánguida se disipara. Ella levantó la cabeza y sus ojos color ámbar se fijaron en el joven de cabello oscuro que tenía frente a ella, como si tuviera innumerables cosas que decir. Pero al final, todas las emociones no expresadas se condensaron en una sola frase. Dame dinero. 1.500 yenes. Su mano hermosa y delicada se extendió, su rostro completamente serio. El joven de cabello negro. En el momento en que dijo eso, no pudo evitar mirar a la chica de cabello azul frente a él, y luego a Mizuki, quien todavía estaba paralizada por el shock. Aparentemente dándose cuenta de lo que había sucedido, el joven de cabello oscuro caminó sin dudarlo hacia Mizuki. Pero en lugar de pagar la cuenta completa, como Mizuki había esperado, agarró a la muchacha de cabello azul por el cuello de la camisa y la levantó como si fuera un gatito. ¿Qué tal si lo dejas aquí para lavar los platos? ¿Qué? Mizuki se quedó sin palabras por la sorpresa, incapaz de procesar cómo las cosas habían llegado a ese punto. No hay nada que confundir. Esto es consecuencia de intentar cenar e irse sin pagar. Al ver la expresión de asombro de Mizuki Nakahara, Minami ignoró por completo la mirada de Yamada. ¿Qué clase de broma fue esa? ¿500 yenes? Si Yamada tuviera la más mínima idea de su situación financiera actual, no habría tenido el valor de decir algo así. En ese momento, Minami finalmente entendió. ¿Por qué apareció esta opción en tu segunda partida de simulación de Nishiki Hichisato? La mujer, llamada Rayo, me invitó a cenar en secreto mientras investigaba música y cine. Supongo que debería atarla y darle una buena lección, huevos brutales. Entonces Yamada realmente se aprovechó de él para comer y nunca le pagó. Clásico de Yamada. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Minami, Yamada Rayo parpadeó con sus fríos ojos sorprendido. Ella extendió su pequeña mano y tiró de la manga de su camisa. Minami, ¿de verdad tienes que ser tan cruel? Aunque su expresión permaneció indiferente, la forma en que inclinó la cabeza y tiró suavemente de la manga de su camisa fue innegablemente adorable. Si fuera un protagonista típico de anime o novela ligera, al ver a la heroína actuar de manera tan deplorable, con una voz tan suave, probablemente se conmovería y pagaría la cuenta a regañadientes. Pero, un hombre arruinado como yo es más cruel de lo que piensas. Minami no cayó en eso en absoluto. ¿Cómo puedo aumentar el nivel de afecto de una chica bonita? Primero necesitaba tener suficiente dinero para alimentarse. Además, después de enfrentarse a Yamada tantas veces en la simulación, sabía muy bien lo extravagantes que eran sus hábitos de gasto. Déjame adivinar, inicialmente tenía suficiente dinero para invitarme a cenar, pero luego pasaste por una linda tienda de música, no pudiste resistir la tentación y entraste a echar un vistazo. Minami, ¿cómo lo supiste? Aunque la voz de Yamada todavía sonaba tan tranquila como siempre, el repentino aumento de tono reveló completamente su confusión interna. Realmente no esperaba que Minami lo descubriera con tanta precisión. Mi espíritu guardián me lo dijo. Minami mantuvo una expresión seria y continuó con su discurso divagante. ¿Tu espíritu guardián te dice cosas así? Eso significa que también vio qué tipo de ropa interior llevo hoy. Bueno, ya basta de hablar, señorita Yamada. Entonces, ¿lo compró o no? Interrumpiéndola, Minami levantó rápidamente a Yamada por la cintura y la metió bajo su brazo, impidiéndole decir más tonterías. Lo compré. Un bajo eléctrico y bañes negro, sin clavijero. Me costó 520.000 yenes, impuestos incluidos. Mi padre me dijo que debía agradecerte como medium, así que me dio una asignación extra. Todavía sin expresión alguna, Yamada asintió y respondió honestamente mientras lo sostenía en sus brazos. Tic. Minami no pudo evitar respirar profundamente. 520.000 yenes. ¿Y eso incluyó un pago de agradecimiento del padre de Yamada? Incapaz de contenerse, Minami extendió la mano y pellizcó con fuerza la suave y pálida mejilla de Yamada. Ah. La voz tranquila de Yamada dio paso a un grito monótono de dolor. Minami, todavía inexpresivo, apretó su agarre, negándose a soltarlo hasta que apareció una marca roja en su mejilla. En ese momento, realmente sintió que el padre de Yamada tenía razón. Si no tenías un título de la Universidad de Tokio, un buen trabajo o una sólida formación familiar, apoyar a este extravagante, imprudente y mujer de cabello azul sería prácticamente imposible. Con ese pensamiento, Minami habló sin dudarlo. Señorita Yamada, su espíritu guardián me acaba de decir que debería empezar a administrar sus gastos de forma más inteligente a partir de ahora. Pero esta vez, la excusa generalmente infalible del espíritu guardián no funcionó. Yamada parpadeó con sus hermosos ojos y expuso la mentira sin piedad. Minami, obviamente estás inventando esto. Teach. ¿Por qué su coeficiente intelectual aumentó repentinamente en momentos como estos? ¿No fue ella fácilmente engañada hace poco tiempo? Minami se dio cuenta de que a veces realmente no había manera de tratar con esa mujer egocéntrica y de espíritu libre. Justo cuando estaba a punto de responder, escuchó una voz confusa que venía de cerca. Era Mizuki Nakahara, también empleada de Rico Rico y colega de Nishiki Hichisato. ¿Espíritu guardián? ¿Qué es eso? Capítulo 85. El concepto de un espíritu guardián era algo que Mizuki Nakahara, siendo una mujer mayor y soltera, encontraba con frecuencia en el manga y el anime. Pero escuchar a alguien decir eso en voz alta con tanta seriedad. Para ser honesto, esta era su primera vez. Instintivamente, ella preguntó sobre ello. Solo más tarde me di cuenta de que escuchar las conversaciones de otras personas era un poco inapropiado. Lo siento, no quise escuchar la conversación. Mizuki se disculpó rápidamente. Por suerte, al joven de cabello oscuro que tenía delante no pareció importarle en lo más mínimo. Simplemente sonrió y saludó. No es nada. Hizo una pausa por un momento antes de volver a hablar, en voz baja. Señorita, ¿también está interesada en el tema de los espíritus guardianes? Ah, bueno, supongo que sí. Mizuki Nakahara no pudo evitar mirar a Minami. Su voz era agradable de escuchar, y cuando la miró, su mirada era clara y sincera. No parecía un estafador que usara la excusa de un espíritu guardián para engañar a la gente y tomar su dinero. Por otro lado, incluso si este hombre increíblemente guapo fuera un fraude, a Mizuki, que había estado soltera durante años y buscando desesperadamente un novio, probablemente no le importaría. En verdad.
Mizuki podría incluso considerar esto una victoria. Si estás interesado y no te importa, podría hacer una lectura de la palma de la mano o una consulta con un espíritu guardián. La repentina oferta tomó a Mizuki por sorpresa. Ella solo estaba bromeando, pensando que ser engañada por un hombre guapo no sería tan malo después de todo. Ella no esperaba que él tomara la iniciativa de esa manera. Tal vez notando su vacilación, el joven simplemente rió entre dientes y la tranquilizó. No te preocupes, es solo una lectura sencilla. Es completamente gratis. Soy una medium muy honesta. Además, podemos hablar del relato de este alborotador más tarde, después de la lectura. Hizo un gesto hacia Yamada Rayo, que ahora estaba sentado tranquilamente como un niño bien educado. Muy bien, entonces. Mizuki miró a su alrededor, rico, el café estaba bastante tranquilo hoy. Nishiki Chisato e Inoue Takina estaban en un orfanato cuidando a los niños, dejando solo a ella y a Mika, que estaba en la cocina. Como el negocio de Rico iba lento, casi no necesitaban más personal de guardia. Sin nada mejor que hacer, Mizuki dudó por un momento antes de asentir. Muy bien, entonces te molestaré con una lectura. En absoluto. Considéralo un pequeño gesto de gratitud por cuidar de este pobre alborotador durante tanto tiempo. Ahora, si me lo permite, ¿puedo ver la palma de su mano? Mizuki dudó por un segundo antes de extender su mano derecha, mirando al joven con curiosidad. Esta fue la primera vez que le leyeron la palma de la mano. ¿Usaría algún método especial? ¿Recurriría a alguna herramienta misteriosa? Pero pronto sus expectativas se vieron completamente frustradas. El joven no cogió ninguna herramienta. Ni siquiera tocó la palma de su mano. Él simplemente bajó la cabeza y examinó la situación cuidadosamente. Ya entiendo. Bien, ahora lo entiendo todo. Dejó escapar un sonido de comprensión, como si algo acabara de tener sentido para él. Mizuki, sin embargo, estaba completamente atónita. ¿Y eso? ¿Entiendes completamente con solo mirar la palma de mi mano durante 2 segundos? ¿No salió bastante mal? Incluso esos adivinos callejeros que engañaban a la gente en sus puestos, al menos ofrecían un espectáculo decente. Con solo mirar su mano, ¿qué podría entender? Mientras Mizuki pensaba en esto, el joven frente a ella sonrió cálidamente y volvió a hablar. Entonces, señorita Nakahara, ¿qué le gustaría preguntarme? Déjame pensar, me gustaría saber, espera un segundo. Mizuki se detuvo a mitad de la frase, mirando fijamente al joven sorprendido. ¿Cómo sabes mi nombre? El uniforme de Rico estaba inspirado en los uniformes tradicionales de un ryokan, posada japonesa, y no incluía una etiqueta con el nombre. Ella tampoco se presentó en ningún momento. Sin embargo, este hombre inmediatamente adivinó su apellido, Nakahara. ¿Pudo haber sido solo una coincidencia? Pero, dada la gran cantidad de apellidos japoneses que existen, esa explicación parecía muy débil. Mizuki no sabía muy bien qué pensar. Aún así, como era una adulta racional y madura, no se dejaría engañar fácilmente. Mientras ella analizaba la situación, el joven sentado al otro lado del mostrador de repente habló, casi como si hubiera leído sus pensamientos. Y no es casualidad, señorita Mizuki Nakahara. Su palma ya me lo ha dicho todo sobre usted. ¿Qué? Las cejas de Mizuki se fruncieron. Tenía razón otra vez. No solo su apellido, incluso había pronunciado correctamente su nombre completo. Pero, solo un nombre no sería tan difícil de averiguar, ¿verdad? Tomando una respiración profunda, Mizuki mantuvo la compostura, preservando la dignidad de una mujer madura. Si pensaba que podía engañarla tan fácilmente, estaba equivocado. Por otro lado, Yamada Rayo permaneció inexpresivo. Ella también había sido tan ingenua como Mizuki ahora. Pero entonces, quedó completamente devastada por la mirada de Minami, que parecía penetrarlo todo. Minami, por otro lado, no parecía importarle en absoluto la actitud escéptica de Mizuki. En lugar de eso, simplemente ofreció una sonrisa discreta y cómplice. Esa postura confiada y relajada envió un escalofrío inesperado por la columna de Mizuki. De repente, sintió como si, bajo su mirada, no tuviera ningún secreto. ¿Estoy equivocado? Ella se aclaró la garganta. Un hombre como el mío no es tan difícil de buscar si alguien realmente quiere hacerlo. Para su sorpresa, Minami asintió en señal de acuerdo, como si entendiera perfectamente su razonamiento. Tiene toda la razón, señora Nakahara. De hecho, es fácil averiguar nombres si alguien presta atención en secreto. Sin embargo, hizo una pausa y volvió a mirar la palma de su mano. Como dije antes, ahora lo entiendo todo. Mientras hablaba, su mirada volvió una vez más a su mano. Casi instintivamente, Mizuki retiró ligeramente la mano. De alguna manera, Mizuki Nakahara tuvo la extraña sensación de que el joven acababa de leer toda su vida en la palma de su mano. Pero antes de que pudiera retirar completamente su mano, Minami habló de nuevo, con voz firme y resuelta. Entiendo. Naciste el 5 de junio de 1996. Tienes 27 años. Tipo de sangre O. Aunque pareces confiable y te comportas como una hermana mayor, en realidad, tu pasatiempo favorito es beber en un izakaya llamado Orisaki Brewery. Espera un segundo. Mizuki jadeó, incrédula, justo cuando estaba a punto de interrumpir. Pero el joven continuó. Parece que tienes la costumbre de emborracharte. Durante el último año, has tenido la asombrosa cifra de 137 episodios de borrachera. En lo que va de año, has vomitado 78 veces, 32 de las cuales le cayeron directamente al gerente de este café. Te gusta leer revistas de novias, y la frase que usas con más frecuencia es, ¿por qué no hay hombres buenos? En lo que va de año, has dicho esta frase aproximadamente 3.651 veces. Espera un minuto. Tienes una obsesión inusual con los hombres jóvenes y guapos. Sueles ver dramas de ídolos japoneses hasta altas horas de la madrugada. El 5 de junio, tu cumpleaños, te quedaste despierta hasta las 2 de la madrugada viendo, El que me amó, a él y a ella, mientras comías tentáculos de calamar a la parrilla y bebías sochu. Mizuki Nakahara. Mizuki se quedó sin palabras. La elegancia y compostura de una mujer madura que estaba tan decidida a mantener. Completamente destruido. Su mente ahora estaba llena de un solo pensamiento. ¿Cómo diablos sabes todo esto? Ya no pudo contenerse. Se levantó de detrás del mostrador con una expresión de total asombro, mejor dicho, completamente en shock. Todo quedó revelado por las líneas de su palma. Minami sonrió cortésmente.
Nunca había oído que la lectura de la palma de la mano pudiera revelar las aficiones, la edad, la fecha de nacimiento, el tipo de sangre o incluso las preferencias sexuales de alguien. Mizuki respondió bruscamente. ¿Qué clase de tontería fue esa? ¿Pudo ver todo eso con solo mirar la palma de su mano? Ella simplemente no lo creía. La estadística de 137 veces que se emborrachó no estaba segura de si era exacta, pero tenía la costumbre de beber en exceso, y si contaba todas las veces, el número probablemente no estaría tan lejos de la verdad. Y lo de vomitar sobre el manager de Rico, Mika, también es cierto. Después de todo, Mika era el único hombre adulto en Rico Rico. No podía simplemente arrastrar a Chisato o Takina, quienes aún eran menores de edad, a un izakaya con ella. Incluso el hecho de que ella tenía predilección por los chicos guapos, a pesar de tener 27 años, y todavía veía dramas románticos sobre parejas jóvenes, él lo sabía todo. Honestamente, en ese momento, Mizuki solo quería correr a casa y comprobar si había alguna cámara oculta en su habitación. De lo contrario, ¿cómo habría podido saber todo esto? ¿Incluso sabía exactamente lo que comió el 5 de junio? No lo piense demasiado, señorita Nakahara. Al ver el rostro de Mizuki contorsionado por la incredulidad, Minami se dio cuenta de que su propia mente estaba en crisis. Este era el momento perfecto para atacar. Si jugaba bien sus cartas, podría conquistarla por completo. En cuanto a cómo realmente sabía tanto sobre ella. Bueno, la respuesta fue bastante simple. En la simulación, como jefe de cocina y jefe de turno de Rico Rico, tuvo acceso a registros detallados del personal, incluida la edad, el tipo de sangre y el historial médico de Mizuki. ¿Y qué pasa con tus aficiones y hábitos? Mizuki probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo mucho que hablaba sin parar cuando estaba borracha. Durante su segundo juego de simulación, como uno de los dos únicos hombres en Rico Rico, su trabajo era escoltar a esta borracha incurable a su casa cuando bebía demasiado. Cada vez que se emborrachaba, le decía cosas sin sentido mientras vomitaba encima de él. Así fue como descubrió muchos de sus secretos embarazosos, aunque nunca quiso saberlos. Pero, ahora que su reputación como medium psíquico estaba cada vez más consolidada, Minami no pudo evitar sentirse en conflicto. Aún así, ya que estaba allí en Rico Rico, podía aprovechar la oportunidad para preparar el terreno para una futura reunión con Nishikiji Chisato. Si no fuera por eso, ni siquiera se molestaría en desempeñar el papel de un psíquico fraudulento. Después de todo el mundo ya sabía la verdad. Él, Minami, era un hombre justo, puro y honesto. Tu rasgo especial, mentir, ha mejorado significativamente. Tu habilidad de mentir ha subido de nivel. Nivel actual de mentir, 3. Minami. Ignorando la obvia notificación del sistema que acababa de aparecer, se volvió hacia Mizuki, con voz tranquila y firme. Señorita Nakahara, ahora debe creerme, ¿verdad? Y, apenas unos momentos antes, Mizuki había decidido no caer en ninguna trampa. Pero ahora, se encontró sin palabras. El problema era. La mayor parte de lo que dijo era completamente cierto. Algunas de las cosas que él mencionó, ella misma ya las había olvidado. Parecía como si la conociera desde hacía años. Este inquietante nivel de precisión la hizo empezar a preguntarse. ¿Podría realmente ser un medium con poderes sobrenaturales? Al escuchar esto, Mizuki Nakahara habló sin rodeos. Lo que acabas de decir, aunque es un poco impreciso en algunos puntos, como que tengo 27 años y sigo viendo telenovelas románticas a altas horas de la noche, o mi costumbre de emborracharme y vomitar. Todo lo demás es, más o menos correcto. Ella se aclaró la garganta. Te admito que tienes algunas habilidades reales como psíquico, pero no me malinterpretes, eso no significa que te crea completamente. Minami negó con la cabeza. ¿Por qué Mizuki Nakahara tenía un lado ligeramente tsundere? Pero no importa. Ya que la conversación había llegado tan lejos, entonces, lo siguiente. Señorita Nakahara, me siento honrado de que se reconozcan mis habilidades. Sin embargo, gracias a la lectura de la palma que acabo de hacer, descubrí algo que necesito decirle. ¿Necesitas decirme algo? El tono serio de Minami inexplicablemente hizo que Mizuki se tensara. Ella no pudo evitar mirarlo. ¿Es esto importante? Muy importante. La voz de Minami permaneció tranquila. De hecho, en cierto modo, esto podría determinar si este café seguirá existiendo. Por favor, dígame. Mizuki, que ya creía en Minami al menos en un 60%, ya no pudo contener sus emociones y se puso de pie inmediatamente. Ella no tenía elección. Después de todo, Rico Rico era su última esperanza. Si Rico Rico se desmayara, entonces, el orfanato que apoyaban también cerraría debido a dificultades financieras. Y los niños que vivían allí iban. Con solo imaginar las consecuencias, Mizuki ya no podía tomar la situación a la ligera. Afortunadamente, Minami no tenía intención de prolongar la situación. Al oír su respuesta, habló sin dudar. Pronto, quizás dentro de un mes, perderás a alguien increíblemente importante para ti. ¿Perder a alguien increíblemente importante para mí? Mizuki se quedó congelada. Sí. Esta persona morirá, incapaz de soportar el agravamiento de la enfermedad. En ese momento, Minami dejó de hablar. Porque sabía que a veces era más efectivo no decir las cosas, dejar que la otra persona imaginara lo peor. Y tal como lo había predicho. Después de escuchar sus palabras, la mente de Mizuki recorrió innumerables rostros. Hasta que finalmente se detuvo en uno. Una chica alegre y radiante, con una sonrisa contagiosa y soleada. Chisato. De repente se sintió débil mientras murmuraba el nombre. Capítulo 86. Nishikiji Chisato nació con un defecto cardíaco congénito. Esto era algo que todos en Rico Rico sabíamos. Según los médicos, este tipo de cardiopatía congénita era incurable. Lo único que podían hacer era prolongarle la vida con medicación. A diferencia de lo que se ve en las series de televisión, estos medicamentos, aunque caros, no eran inaccesibles para la mayoría de las personas. Porque ninguna medicina, por potente que fuera, podría salvar el corazón de Chisato. Sin embargo, a medida que fue creciendo, se volvió más activa y llena de energía. Su corazón, ya frágil, empezó a mostrar signos de tensión. Los médicos ya habían advertido a todos en Rico Rico. Si algo le pasa al cuerpo de Chisato, probablemente será este año. Incluso hablaron con la propia Chisato diciéndole: si hay algo que quieres hacer, hazlo ahora. No dejes ningún arrepentimiento atrás. Todos nos habíamos estado preparando mentalmente para este resultado durante mucho tiempo. Incluso Chisato lo aceptó.
Ella continuó viviendo feliz, siempre riendo y jugando con los demás. Pero, cuanto más tranquila y despreocupada parecía, a la gente que le rodeaba le costaba más aceptarlo. Para Inoue Takina, quien creció junto a Chisato y la consideraba como una hermana, cada sonrisa que mostraba Chisato era una forma silenciosa de agonía. Takina incluso llegó a sugerir en secreto que Chisato fuera enviado a un hospital de lujo en los Estados Unidos para recibir tratamiento. En ese momento, Chisato simplemente se rió y respondió: No seas tonta, Takina. Aunque quisiéramos ir, no tenemos dinero. Su tono era de impotencia, pero al mismo tiempo, de completa calma. Sí. El solo hecho de mantener a Chisato medicada ya le estaba causando a Mika un gran dolor de cabeza. Hasta el punto de haber perdido mucho cabello debido al estrés. ¿Qué tal si enviamos a Chisato a un hospital en el extranjero? Eso era completamente imposible. En ese momento, Rico, que estaba atravesando dificultades económicas, simplemente no tenía dinero para eso. Así que todo lo que podían hacer era mirar a Chisato. Obsérvala y luego quedar completamente indefenso. ¿Tienes alguna forma de salvarla? Mizuki le preguntó a Minami desesperadamente. Con frecuencia se quejaba de Chisato, llamándola una mocosa arrogante e imprudente que no conocía sus límites. Pero al mismo tiempo, Mizuki también había sido contagiada por la abrumadora alegría de vivir de Chisato. Eran compañeros. El tipo de amigos que siempre estaban bromeando y discutiendo. Pero cuando realmente importaba, nos amaríamos y protegeríamos mutuamente, sin importar lo que pasara. No hay certeza absoluta en este mundo. Aunque te dijera que tengo la solución ahora mismo, ¿seguirías dudando de mí? Y Mizuki abrió la boca, pero no lo negó. Ella quería creerle, pero así era la vida de Chisato. Ella no podía permitirse el lujo de confiar ciegamente en nadie. Minami esperaba esto. Él entendía la naturaleza humana lo suficientemente bien como para saber. Con gente escéptica como Mizuki, presionar demasiado no fue el enfoque correcto. Aunque una ofensiva fuerte podría funcionar, una semilla de confianza, cuidadosamente plantada, sería aún más efectiva a largo plazo. Entonces, adoptó un enfoque más suave. Sin embargo, señorita Nakahara, si está dispuesta a creer en las posibilidades, entonces, por favor, acepte esto. Mientras hablaba, Minami metió la mano en el bolsillo y le entregó a Mizuki una tarjeta de presentación. Al ver que Minami sacaba la tarjeta de presentación del bolsillo, incluso Mizuki Nakahara quedó atónito por un momento. ¿Tan profesional, hasta tiene tarjetas de presentación? Minami. ¿Consultoría espiritual? Minami. Ella miró la tarjeta que sostenía en su mano. Mostraba claramente el nombre de la oficina, el nombre completo de Minami y su número de contacto. Pero lo más intrigante fue: ¿por qué la tarjeta de presentación del maestro Minami no tiene la dirección de su oficina? Al escuchar la pregunta, Minami simplemente ofreció una suave sonrisa. Esta consultora se basa en el destino. Si estamos destinados a encontrarnos, nos encontraremos. Aunque imprima la dirección en la tarjeta, no servirá de nada sin el destino. Por supuesto, eso era una completa tontería. En realidad, Minami vivía en un apartamento alquilado barato, mal aislado y sin ningún tipo de insonorización, no tenía una oficina real. Incluso esta tarjeta de presentación fue impresa en una tienda local en el camino hacia aquí, porque había previsto que una situación como esta podría surgir. Cuando se trataba de engañar a la gente, realmente tenía talento para ello. Gracias, maestro Minami. Lo aceptaré humildemente entonces. Sin pensarlo, Mizuki inconscientemente añadió honoríficos e incluso hizo una reverencia en agradecimiento. No tiene por qué ser tan formal. Fue solo una consulta informal, pero si le sirvió de algo, me alegro, señora Nakahara. Minami respondió cortésmente. Después de una breve pausa, continuó. Entonces, discutamos el problema de cierta persona. Mientras hablaba, Minami se giró para mirar a Yamada Rayo, que estaba sentado en silencio cerca. Todavía sonriendo, se inclinó ligeramente hacia ella. ¿No es así, señorita Yamada? Oh. Yamada Rayo lo miró sin expresión y luego se estremeció levemente. Para ella, el rostro sonriente de Minami en ese momento parecía el mismísimo diablo. Ella abrió la boca, pero luego, como si de repente hubiera tenido una idea, rápidamente tomó la taza de café medio vacía que tenía frente a ella y se la presentó con gran reverencia. Por favor, acepta esto. ¿No has bebido ya un poco de eso? Minami suspiró, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación por su comportamiento. Ofrecerle a alguien un café a medio terminar como forma de disculpa. Típico del estilo Yamada Rayo. Olvídalo, tengo mucha sed. Después de toda esa conversación, Minami no se molestó en discutir, así que tomó la taza y bebió el resto de un trago. Mientras observaba cómo se movía su garganta al beber, Yamada Rayo distraídamente tocó sus rosados labios, como si acabara de notar algo. ¿Entonces esto es lo que se siente al darle un beso indirecto a un chico? Interesante. Pero antes de que pudiera pensarlo más, Minami habló de nuevo. Entonces, discutamos cómo vas a pagar esos 1.500 yenes. La expresión normalmente tranquila de Yamada se congeló por un momento. Entonces, al darse cuenta de que había caído en una trampa, dejó escapar una queja insatisfecha, pero aún inexpresiva. Minami, ya te bebiste mi café. Nunca dije que beber tu café significaba que estaría de tu lado o que pagaría tu cuenta. Minami la miró, ya con un plan en mente. Sin dudarlo, cogió el bajo nuevo que Yamada acababa de comprar y se lo entregó a Mizuki Nakahara. Señorita Nakahara, como la señorita Yamada no puede pagar el café y la comida, le pediremos que nos preste esto temporalmente como garantía. Espera, pero... Mizuki dudó, mirando el estuche del bajo que tenía delante. Para ser honesto, después de todo lo que Minami había dicho, ya tenía dudas sobre si debía o no acusar a Yamada. Al final, Minami acababa de ofrecerle una consulta completa y gratuita. En ese momento, si ella seguía insistiendo en cobrarle la deuda a su amigo, ella misma empezaría a sentirse culpable. No se sienta mal, señorita Nakahara. Es natural pagar lo que debe. Si no le importa, puede quedarse con este bajo temporalmente como garantía. A pesar de que Yamada Rayo era muy independiente, Minami tenía formas de lidiar con su excesiva libertad. Después de todo, en todas las simulaciones, se había encontrado con Yamada innumerables veces. Sin dudarlo, levantó a Yamada por el cuello de su camisa y continuó con calma. Si no regresa en 3 días para saldar las cuentas, puedes empeñar el bajo. Calculo que se venderá por unos 200.000 a 300.000 yenes.
¿Qué quieres decir con 200.000 o 300.000 yenes? Es un bajo eléctrico y bañes negros sin pala, y lo uso personalmente un bajista como yo. Incluso de segunda mano, vale al menos 400.000 yenes. Para alguien generalmente tranquilo y reservado, llamado Rayo de repente se volvió extremadamente expresivo cuando el tema eran los instrumentos musicales. Incluso en esa situación, en el momento en que escuchó a Minami devaluar su bajo, inmediatamente lanzó una protesta apasionada. ¿En serio? Bueno, eso lo mejora aún más. Con un gesto despreocupado, metiendo a Yamada bajo el brazo como si fuera un objeto, Minami se giró hacia Mizuki. Entonces, si no paga dentro de 3 días, puedes empeñar el bajo por 400.000 yenes. ¿Estás seguro de que es correcto? En contraste con la actitud tranquila de Minami, Mizuki Nakahara dudó mientras miraba el bajo frente a ella. Un bajo que vale 400.000 yenes, simplemente dejado aquí como garantía, ¿era eso realmente aceptable? Esto no es nada. Todavía bajo el brazo de Minami, el razonamiento de Yamada Rayo era verdaderamente único. Era la primera vez que estaba tan cerca de un chico, y la situación le pareció bastante divertida, así que no le importó. En cambio, habló con un tono indiferente, pero casi arrogante. Tengo bajos aún mejores en casa. ¿Es eso así? Aunque Mizuki no estaba segura de por qué Yamada de repente había comenzado a mostrar su colección de bajos, dudó por un momento antes de asentir. Entonces me lo quedaré por ahora. Claro. Bajo la atenta mirada de Minami y Mizuki, Yamada asintió. Luego, sin prestarle atención, añadió casualmente. En ese caso, tomaré otro café y un filete de solomillo. Entonces ella se dio la vuelta. Minami, ¿qué quieres comer? Mizuki parpadeó, incrédula. ¿Qué quieres decir con, Acabo de dejar un depósito de 400.000 yenes como garantía, así que es justo que pida más comida, ¿no? ¿O dices que así es como tratas a los clientes? Minami, no me pegues. Me duele. El tono de Yamada Rayo fue completamente directo, pero antes de que pudiera terminar la oración, se frotó la cabeza, su expresión impasible mientras protestaba con calma por el gesto abrupto de Minami. Definitivamente había algo extraño en las chicas guapas. Normalmente, cuando alguien se da una palmadita en la cabeza después de recibir un puñetazo en la cabeza en un anime, parecería ridículo. Pero cuando la señorita Yamada hizo esto con sus delicadas manos blancas, Minami solo vio una expresión adorablemente vacía. ¿Aún tienes hambre? Por un breve momento, el corazón de Minami vaciló. Pero entonces vio que la mujer de cabello azul se giraba hacia Mizuki con ojos brillantes. Y de inmediato le dio otra palmada en la cabeza para callarla. Sí. Yamada Rayo asintió con calma, incluso frotándose el vientre mientras escuchaba un suave ruido. Por alguna razón, no le importó que Minami le diera una palmadita en la cabeza. Casi parecía como si se conocían desde hacía mucho tiempo. Hasta el punto donde las palabras se vuelven innecesarias. Una vez que esto esté resuelto, ven a mi casa. Te cocinaré. La última vez no probaste mi filete de hamburguesa, ¿verdad? Como siempre, la señora Yamada fue brutalmente honesta. Esta vez, Minami no pudo resistirse y pensó por un momento antes de aceptar. Aunque no quería acercarse demasiado a Yamada como en la simulación. Mantener demasiada distancia tampoco era bueno. Como amigos, invitarla a cenar no fue gran cosa. Muy bien, entonces está decidido, señorita Nakahara. Ignorando a Yamada, Minami se volvió hacia Mizuki. Si no vuelve a recoger el bajo en 3 días, simplemente empeñelo. Todo está bien. Mizuki asintió instintivamente y observó a Minami arrastrar a Yamada fuera del café. Mientras se marchaban, los dos aún podían oír sus voces resonando en su interior. Vamos, señorita Yamada. La voz de Minami estaba ligeramente irritada. Rayo. Te dije que me llamarás Rayo. La corrección tranquila pero insistente de Yamada. Mizuki Nakahara. Ella se frotó las sienes. ¿Qué carajo fue todo eso? La situación había empeorado tan rápidamente que Mizuki todavía no lo había procesado completamente. Volvió la mirada hacia el estuche del bajo que ahora estaba sobre el mostrador. Y comenzó a analizar todo lo que acababa de suceder. Minami había adivinado con precisión sus hábitos. E incluso sabía del estado de salud de Chisato. Si alguien investigara sus hábitos personales, no sería imposible descubrirlos. Pero el problema del corazón de Chisato. Esto no era algo que pudiera descubrirse fácilmente. Los registros médicos de Chisato eran altamente confidenciales. Y todos los médicos que la atendieron habían firmado acuerdos de confidencialidad. No había forma de que los forasteros lo supieran. Entonces, eso significa. Ese tipo, Minami, podría tener algún tipo de habilidad. Mientras Mizuki consideraba esta posibilidad. Ella tomó una decisión. No hacer nada no era una opción. Si la salud de Chisato seguía deteriorándose. Así que esperar no ayudaría en absoluto. Si existiera la más mínima posibilidad. Ella bien podría entregarse por completo y tratar de creer en él. Justo cuando Mizuki estaba llegando a esa conclusión. El timbre de la casa de Rico Rico sonó de repente. Y él entró. Un radiante Nishikiji Chisato. Al lado de Inoue Takina, que parecía serio. Tada. La sirvienta más linda de Rico Rico, Chisato-sama, ha llegado. Momento perfecto. Mizuki respiró hondo y gritó inmediatamente. Chisato, Takina, vengan aquí. Tengo algo que decirles. Capítulo 87. Sentada en el mostrador de Rico Rico, Mizuki explicó todo lo que acababa de suceder. ¿Un medium? ¿Había alguien tan interesante aquí? ¿Por qué no lo detuviste? Quería hacerle algunas preguntas divertidas. Los brillantes ojos rojos de Chisato brillaron de emoción. Mientras tanto, Inoue Takina frunció el ceño. ¿Un psíquico? ¿Lectura de la palma? Descubrir los intereses de las personas a través de la lectura de la palma de la mano. ¿No son estas las estafas más comunes que realizan los estafadores callejeros? Takina lanzó una mirada sospechosa a Mizuki. Ella dudaba seriamente que Mizuki hubiera caído en la trampa de algún estafador. Y allí estaba ella contándolo todo con tanto entusiasmo. Con una mirada escéptica, Takina se levantó y continuó trabajando. Mientras hablaba sin vacilar. Señorita Nakahara, usted es una adulta. No debería dejarse engañar por trucos diseñados para niños. Espera, no. No es eso.
Sintiéndose subestimada, Mizuki tosió 2 veces. Es absolutamente necesario. Conócelo y lo verás. Ah, de verdad. Inclinando ligeramente la cabeza, Inoue Takina lanzó una mirada penetrante a Mizuki Nakahara con sus ojos color glicina. Por ejemplo, ¿qué fue exactamente tan preciso? Ese tipo dijo mi fecha exacta de nacimiento y mi tipo de sangre. Este tipo de información se puede encontrar fácilmente preguntando. No requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Takina dejó escapar un pequeño suspiro. Pero eso no es todo. Incluso sabía que izakaya frecuento y que siempre vomito sobre el gerente cuando me emborracho. Probablemente se te escapó mientras bebías en el izakaya. Además, Mizuki, puede que no te des cuenta, pero tienes la costumbre de decir tonterías cuando estás borracha. Con la cara apoyada en la palma de la mano, Takina explicó la situación lógicamente. Probablemente revelaste esos detalles por tu cuenta. Deberías beber menos. Sí, sí. Sé más responsable, Mizuki. Después de todo, ya eres adulta. En ese momento, Chisato esbozó una sonrisa traviesa y se unió a la conversación. Al escuchar los comentarios, el rostro de Mizuki se contorsionó con incredulidad. Esperen un segundo, ¿de verdad ustedes dos me consideran tan poco confiable? Una mujer soltera que se acerca a los 30, siempre buscando hombres, emborrachándose a menudo. Sinceramente, tengo más curiosidad por saber por qué crees que tendríamos una buena impresión de ti. Gu. Las palabras de Takina golpearon a Mizuki directamente en el corazón. Se agarró el pecho dramáticamente, como si hubiera sufrido un golpe fatal. Takina, incluso si lo que dijiste es completamente cierto, ¿no es un poco duro? Oh. Antes de que Takina pudiera reaccionar, Chisato soltó una risa traviesa y asestó otro golpe. En ese momento, Mizuki pudo sentir físicamente el dolor. Pero ella ya había pensado mucho en ello. Y la enfermedad cardíaca congénita de Chisato no era ninguna broma. Tomando una respiración profunda, Mizuki se tragó su frustración y finalmente habló. En lugar de burlarse de mí, ustedes dos deberían pensar seriamente en algo, especialmente tú, Chisato. Recordando las palabras de Minami, se volvió hacia Chisato. Ese tipo dijo, a tu corazón solo le queda un mes de vida. Mizuki, incluso si ahora dices que estás bromeando, todavía me voy a enojar. Takina dejó de trabajar inmediatamente y sus ojos color glicina se volvieron hacia Mizuki. Sus palabras tenían una dureza casi palpable, permeada por una ira apenas contenida. La condición cardíaca de Chisato era un tema que a nadie en Rico Rico le gustaba discutir. Principalmente frente al propio Chisato. Fue extremadamente inapropiado. Fue tan cruel como decirle a una persona moribunda la fecha exacta de su muerte. Takina sintió que se le encogía el corazón solo de pensarlo. Y además, cada vez que Takina le preguntaba a Chisato sobre eso, Chisato siempre sonreía con confianza y la tranquilizaba. Todavía tengo al menos 3 o 4 meses por delante, no te preocupes. Pero ahora. De repente, al escuchar que solo faltaba un mes. Eso fue demasiado cruel. Muy repentino. Takina apretó los dientes y habló sin rodeos. Chisato, no escuches a esa borracha. Es imposible que las palabras de un estafador sean ciertas. Ella giró la cabeza mientras hablaba. Pero antes de que pudiera terminar, su voz se detuvo de repente. Un sonido de asombro escapó de los labios de Takina. ¿Por qué? La sonrisa radiante y alegre que siempre iluminaba el rostro de Chisato. De repente, quedó paralizado. Fue como si las palabras de Mizuki dieron en un blanco terriblemente preciso. No hay posibilidad. El paño que Takina estaba usando para limpiar el mostrador se le resbaló de los dedos. Ella miró fijamente a Chisato, con la boca ligeramente abierta. Chisato, no me digas que realmente. Bueno, ¿cómo puedo decir esto? Chisato finalmente se dio cuenta de que su propia reacción había sido equivocada. Ella soltó un incómodo jeje, desviando rápidamente la mirada para evitar la de Takina. Al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo. La habitualmente despreocupada Chisato sintió que una tormenta se gestaba dentro de su corazón. Su corazón solo podía resistir un mes más. Esto era algo que solo su médico de familia le había dicho, en secreto. Y para no preocupar a sus compañeras Rico Rico. Chisato nunca le había revelado la cronología exacta a nadie. A todos los demás les decía con naturalidad que todavía le quedaban 3 o 4 meses por delante y que aún había posibilidades de mejorar. Ni siquiera Mika, el hombre que la crió, sabía nada. Inicialmente, cuando Mizuki Nakahara mencionó el tema, Chisato pensó que solo estaba bromeando. Luego se unió casualmente a la conversación. Pero en el momento en que escuchó la fecha límite exacta dicha en voz alta, ella ya no podía mantener su compostura habitual. Chisato, no me digas que realmente. Inoue Takina no era ningún tonto. Por el contrario, después de pasar tanto tiempo con Chisato, ella había llegado a comprender plenamente sus hábitos. Ahora, al ver la expresión incómoda de Chisato, ella lo sabía con seguridad. Las palabras de Mizuki eran ciertas. Ajaja. Chisato se rascó la cabeza, luciendo avergonzada y culpable. No esperaba ser expuesta de esta manera. Entonces dejó escapar un pequeño suspiro de asombro. Mizuki, tus habilidades psíquicas son increíbles. No puedo creer que haya logrado descubrirlo. Que este no es el momento para eso. Al escuchar lo grave que era la situación de Chisato, Takina inmediatamente perdió toda concentración en su trabajo y corrió hacia Chisato. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Te sientes bien? ¿Aún puedes comer bien? Un momento, ¿no dijiste que estabas cansado de estar despierto viendo películas el otro día? Será por. Cuanto más pensaba Takina en ello, cuanto peor se ponía su expresión. Sus rasgos, habitualmente tranquilos y refinados, ahora estaban contorsionados por la ansiedad. Ay, exageras. Estoy perfectamente sano. Solo estaba cansado de ver películas esa noche. Sintiendo la genuina preocupación de Takina, Chisato se rió torpemente, tratando de restarle importancia a la situación, como siempre lo hacía. Pero esta vez, Takina no abandonó la idea. Vamos a ver a un médico. Ella dijo esto con firmeza, tomando la mano de Chisato y tirándola hacia la puerta. ¿Qué? Y ni hablar. Las inyecciones son caras. Y duelen. Chisato protestó inmediatamente. Pero Takina abrió la boca para discutir. Y luego, una voz interrumpió. Ya es suficiente, Takina. Por primera vez. La voz de Chisato no era juguetona.
Sus brillantes ojos rojos se encontraron con la mirada de Takina. Su sonrisa permaneció inquebrantable, pero su cabeza se tambaleó ligeramente. Sabes tan bien como yo que esto no cambiaría nada. Takina permaneció en silencio. Sus labios se apretaron fuertemente. Su expresión era de dolor y conflicto. Porque ella lo sabía. Ella sabía que en ese momento, la medicación solo logró aliviar la condición de Chisato. Eso fue todo lo que pudo hacer. Si una simple inyección o tratamiento pudiera solucionar el problema. En ese caso, los propios médicos ya se habrían encargado de ello. Un mes. Ese fue el ultimátum final dado por los médicos. Y la razón por la que Chisato mantuvo esto en secreto. Eso es porque ella realmente se preocupaba por ellos. Ella no quería que se preocuparan. Entonces, otra voz habló. Era Mizuki Nakahara. Creo que deberíamos al menos intentar creerle a este psíquico. Esta vez, Mizuki no estaba bromeando. Ella parecía seria. Aunque la posibilidad sea pequeña, ¿qué pasa si realmente tiene una manera? Mizuki, sigues diciendo eso en un momento como este. Takina dejó escapar un profundo suspiro y negó con la cabeza. Ella nunca había creído en cosas sobrenaturales. Ella solo confiaba en lo que podía entender, cosas que eran lógicas y racionales. ¿No predijo con exactitud la cronología exacta? Fue solo una suposición afortunada. La voz de Takina era firme, ella era así de terca. No, no lo creo. Mizuki negó con la cabeza, rechazando la afirmación de Takina. Recordó la expresión de Minami. Como había hablado con absoluta seguridad, sin la menor vacilación. Me di cuenta de que estaba completamente seguro de lo que decía. No hubo ni un momento de duda. La mirada de Mizuki era clara y firme. Su tono era convincente. Ya lo veo. Mizuki. Takina comenzó a hablar. Pero antes de que pudiera. Chisato, que escuchaba en silencio. Finalmente, rompió el silencio. Mizuki, no has olvidado que tienes un juicio terrible cuando se trata de la gente, ¿verdad? Mizuki se agarró el pecho. Siempre terminas siendo estafado por tipos deshonestos. El tono de Chisato era adorablemente relajado. La última vez, invitaste a un chico a cenar y cuando intentaste invitarlo a salir de nuevo, simplemente desapareció. Entonces, Mizuki, tu capacidad para juzgar a las personas es, bueno. Chisato se llevó sus delgados y pálidos dedos a los labios, dejando escapar una risita juguetona. Completamente inútil. Ustedes dos son realmente el tipo de personas que pueden herir a alguien con palabras y aún así mantener una expresión amistosa. Mizuki Nakahara salió arrastrándose de debajo de la mesa, con el pecho dolorido por los golpes verbales. Ella todavía se estaba recuperando. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto, dijo Chisato alegremente. Tu gusto con la gente es simplemente pésimo, Mizuki. Puedo garantizarlo. Una nueva voz interrumpió de repente a Chisato. Debajo del mostrador se asomó una niñita rubia que vestía un uniforme de Rico Rico. Era Kurumi, otro miembro de Rico Rico. A diferencia de Mizuki, Takina y Chisato. Kurumi no era del tipo que trabajaba diligentemente. Ella prefería esconderse en los rincones, matando el tiempo. Y gracias a su baja estatura, logró salirse con la suya muchas veces. Es por eso. Ella había escuchado toda la conversación entre Mizuki y Minami. Mientras cerraba el juego en su teléfono, bostezó y apoyó la barbilla en su mano. Y miró perezosamente a Chisato y Takina antes de hablar. Mizuki no se equivoca. Ese adivino describió el estado de Chisato sin dudarlo ni un segundo. Ni siquiera se detuvo a analizar la reacción de Mizuki. ¿Cómo puedo decir? Kurumi levantó su dedo índice. Y yo tampoco creo en cosas sobrenaturales, pero no lo conociste, así que no lo sabes. Habló con absoluta seguridad. Sin vacilar. Como si ya conociera de antemano el estado de Chisato. Sinceramente, creo que nuestra situación no puede empeorar más de lo que ya está. Entonces, ¿qué hay de malo en al menos intentar creerle? Kurumi se enderezó y expresó su opinión. Sus palabras trajeron silencio. Incluso Takina, que momentos antes se había mostrado escéptica. No encontré nada que decir. Porque Kurumi tenía razón. Si no hicieran nada. Así que simplemente observarían cómo la condición de Chisato se deterioraba día a día hasta que ella falleció. Y sin embargo, ahora, había una oportunidad de salvarla. Aunque pareciera improbable, aunque pareciera increíble. Todavía había esperanza. Un tenue destello de luz en la oscuridad. Como una pajita que flota en el agua. Algo a lo que una persona que se está ahogando se aferraría con todas sus fuerzas. Esto les recordó un viejo dicho japonés. Un hombre que se está ahogando se agarrará a cualquier cosa. Pero cuanto mayor sea la esperanza, mayor será la decepción si fracasa. Takina vaciló y luego murmuró suavemente. Sé que te sientes insegura, Takina. Mizuki habló. Pero estás demasiado involucrado emocionalmente. Te preocupas tanto por Chisato que no piensas con claridad. Que en lugar de imponer nuestra opinión, ¿no deberíamos preguntarle a la propia Chisato? Al fin y al cabo, es su vida. ¿No es su opinión la más importante? Takina permaneció en silencio. Ella no se opuso. En cambio, sus ojos color glicina permanecieron fijos en Chisato. Porque Mizuki tenía razón. La persona que debe tomar la decisión final. Era la propia Chisato. Bajo la mirada de todos. Chisato pensó por un momento. Luego inclinó la cabeza juguetonamente. Su cabello dorado se balanceaba mientras mostraba una sonrisa radiante y enérgica. Bueno, en ese caso, conocer a este psíquico suena muy divertido. Parece interesante. ¿Interesante? Al escuchar esta respuesta inesperada, Mizuki, Kurumi y Takina intercambiaron miradas. Entonces, ellos sonrieron con conocimiento de causa. Sí, eso es tan típico de Chisato. Si fuera cualquier otra persona, no serían capaces de tomar una decisión tan drástica con una actitud tan alegre y despreocupada. Fin del video.